una enfermedad contagiosa, entonces no puede ir al colegio para no contagiar la enfermedad a ningún compañero. Pasa muchos días en la habitación de su casa, en la cama, y el único entretenimiento que tiene son unos tebeos que le envía de América. Entonces, esta historia sucede hace unos años, entonces no había ni PlayStation, ni Wii, ni ordenadores, no había nada, entonces el niño solo se podía entretener con unos tebeos que le enviaron. Los tebeos se titulan Dalia Negra, y Dalia Negra es una bruja, pero no una... Por aquel entonces, cuando se quería mandar a la cama a los niños se les decía: te vas a ir al cine de las sábanas blancas. Era una frase en la que yo pensaba a menudo, en mi cama de sábanas siempre blancas. Allí, durante horas, mi mirada vagaba por el dibujo de la concha o a través del balcón, hasta que llegaban las ramas de una acacia que crecía justo enfrente. El dibujo de la concha era de flores, cuyo nombre yo ignoraba. Lo había contemplado tanto que conocía de memoria cada pétalo. Como sabía que la dalia era una flor, me preguntaba si aquellas de mi concha serían precisamente dalias, y si existirían de verdad dalias de color negro. Esperaba las noticias anunciadas a través de mi amigo. Con un mensaje cualquiera sabría si la mujer de abajo pensaba en ella, como si estuviera siempre en la calle, vigilando mi balcón, era verdaderamente Dalia Negra. Esperar algo que se desea intensamente es una sensación muy especial, una de las mejores. Eso me mantenía animado, incluso empecé a levantarme a diario para deambular por la casa. Una noche mi padre entró en mi habitación y me miró con aquella mirada suya como de reproche, que yo no entendía. No me acarició el pelo ni me dio un beso en la frente, como hacía mi madre. Se quedó a 2 pasos de distancia. ¿Qué pasa con esos tebeos de los que hablaste con tu madre?, preguntó. Nada, ¿qué va a pasar? Que te los estás tomando demasiado en serio. Eres muy impresionable y aún estás enferma. Vamos, dámelos. A pesar de mis protestas se los llevó, todos, incluso los de Dalia Negra. Experimenté un sentimiento tan fuerte que me asustó. Tal vez no era más que la rabia impotente del niño ante lo que considero una injusticia, pero tenía el sabor del odio. Al día siguiente, antes de que él volviera del trabajo, fui a la cocina en busca de mi madre. Estaba dispuesto a aclararlo todo, costase lo que costase. Miguel, que así se llamaba su amigo, me dio un mensaje de una mujer. Dije que pronto tendré noticias suyas. ¿Tú sabes quién es? Mi madre me miró de una manera muy rara. Recordé que de pequeño me gustaba acercar mi rostro al suyo y verme reflejado en sus ojos, un diminuto Daniel en cada pupila. A veces, cuando estábamos así de próximos, cualquiera de los dos podía adivinar lo que pensaba el otro. A tu padre, respondió titubeando, no le gustará que hablemos de esto. ¿Que hablemos de qué? ¿Pero de quién? Me sorprendió descubrir que aún podía adivinar lo que pensaba ella. Pero no quiere ver que también me hace sufrir a mí, murmuró como hablando consigo misma. ¿Por qué? Por rencor, respondió en un impulso muy poco usual en ella. ¿Rencor a quién? Comprendí que estaba deseando sincerarse conmigo, pero algo le hacía dudar. Sentí compasión por ella. Mi enfermedad la había dejado al borde del agotamiento y ya no la veía tan joven. Parecía cargar con algún secreto. Una vieja pena que yo ignoraba y presentí que acabaría por revelarla. Después de tanto tiempo, suspiró. La abracé. Ya solo quería dejar de verla sufrir. Casi toda tu vida y sigues sin perdonarla. No te entiendo. ¿Perdonar a quién? No puedo alejarla como a una extraña, exclamó. Es mi hermana. Es Diana. ¿Diana o Dalia? Pregunté sin apenas darme cuenta. Tu tía Diana, tú no la recuerdas, eras demasiado pequeño cuando todo ocurrió. Papá no quiere que nos visite. Asintió con un gesto. ¿Por qué? La claridad que entraba desde la galería de cristales era cada vez más débil, pero a ninguno de los dos se nos ocurrió encender la luz. Mi madre se apoyaba en la cocina de carbón, que más tarde encendería con profusión de humo y chispas para preparar la cena. En los vasares se alineaban los vasos por tamaños, algunos rayados por el mucho uso. El grifo goteaba. El calendario de pared mostraba una espectacular cascada bajo la que se leía Monasterio de Piedra. Mamá, cuéntamelo, supliqué. Creí que te lo acabarías imaginando, dijo, acariciándome el pelo. Imaginar se me daba bien, estaba entrenado. Llevaba siempre sin hacer otra cosa que usar mi imaginación. Con los héroes de mis tebeos había explorado selvas, atravesado estepas y bosques. Había navegado y naufragado, pero en aquel momento me sentía incapaz de imaginar nada. ¿Ella es la que vino de América y me trajo los tebeos? ¿Mi tía Diana? Pregunté. ¿Era ella la que hablaba una noche con vosotros y papá no la dejaba entrar a mi cuarto? Mi madre asintió con un gesto amargo. No era difícil adivinar que se sentía culpable por el trato dado a su hermana. Pero, ¿qué era lo que temían de Diana? ¿Qué
había hecho o qué era capaz de hacer para que le prohibiesen acercarse a mí? Antes de que pudiera formular esas preguntas en voz alta, mi madre me atajó bruscamente. Estás casi curado, eso es lo que yo digo. Y dentro de pocos días ella volverá a marcharse. ¿Por qué no quieres explicarme lo que pasa?, supliqué. De pronto encendió la luz, me cogió por las muñecas y me miró las palmas de las manos. Las observé yo también, extrañamente suaves y con multitud de líneas muy marcadas. ¿Qué ocurre?, pregunté. Me las lavaré antes de cenar. ¿De verdad no te acuerdas de ella?, preguntó a su vez. Cuando eras un bebé siempre estabas en sus brazos, eras muy llorón, y ella era la única que sabía calmarte. En ese instante volvió a mí, al borde de lo que podía alcanzar mi memoria, un tenue perfume y acaso un tono dulce de voz. Quizá no siempre habían sido las pupilas de mi madre las que reflejaban la imagen de mi cara. Por un momento estuve a punto de recordar un rostro entrevisto a través de los barrotes de mi cuna de madera, pero inmediatamente se desvaneció, dejándome una sensación de desconsuelo. Capítulo 5. El sótano. Están subiendo desde el sótano. Con los ojos desmesuradamente abiertos en la oscuridad de mi dormitorio, traté de ver las pequeñas formas que reptaban hacia mi cama. Lo único que conseguía vislumbrar era el rectángulo del balcón, mal cubierto por las contraventanas que no cerraban del todo. Sabía que allí, al otro lado del cristal, las ramas de la acacia habían crecido tanto que casi lo arañaban. Por lo que yo había comenzado a oír en la madrugada no era eso, sino algo semejante a un deslizarse de pasos furtivos. No pensé en la bruja, sino en sus figuras. Tan claramente como si pudiera verlas, las adiviné arrastrándose desde el umbral. Algunas llevaban atravesando en su cuerpo uno de los largos alfileres de cabeza negra. La sensación de pánico era tan fuerte que ni siquiera podía gritar. Mi llamada de auxilio, ¡mamá!, no llegó a salir de mis labios. De todas formas, no acudía inmediata. Yo ya no era su niño, desde que había elegido formar parte del mundo de la Línea Negra. Por eso venían desde el sótano, y mi mente aceptaba el absurdo de que hubiera uno rodeante de la vida. Como pequeños vampiros, harían lo necesario para que yo fuese definitivamente uno de ellos. Venían a por mí para arrastrarse con ellos al sótano. Los imaginaba subiendo cada escalón desde la menura de abajo, izándose a pulso, niños de cera con cabellos humanos. Ahora yo sabía que cada uno llevaba cabellos de aquel a quien representaba. También a mí me arrancarían algunos para ponérselos al muñeco que era de réplica. Ya están aquí. Había notado algo semejante a una ligerísima alzarse de la ropa. Un segundo después sentí que bajo las sábanas rozaban mi piel. Mis ojos, tan abiertos que los párpados me dolían, no conseguían atravesar la oscuridad. ¿Estaba también ella llegando a mi cama? Algo como un soplo frío alcanzó mi cara. De un momento a otro, los caballos de la bruja caerían sobre mi rostro coincidiendo con un primer pinchazo. Ya ni siquiera podía respirar, era como si un ser invisible estuviera sentado sobre mi pecho. Es una pesadilla, solo eso. Si quiero despertar, tengo que... De pronto vi un resplandor y sentí un dolor tan intenso en las palmas de las manos que creí que me estaban arrancando la piel. Tengo que gritar, fue mi último pensamiento antes, mientras lograba despegar la cabeza de la almohada y buscaba el interruptor de la luz. Grité con todas mis fuerzas. ¡Daniel! Mis padres se acercaban apresuradamente por el pasillo, abrían la puerta, encendían la luz del techo. ¿Estás bien? Hijo, contesta, ¿qué te ha pasado? Mi boca estaba tan seca que cuando intenté responder, de la garganta dolorida solo salió algo semejante a un crujido. Ha sido una pesadilla, dijo mi padre. Cálmate, te traeré un vaso de agua. Mi madre me secaba el sudor con la propia sábana, me acariciaba para tranquilizarme, apretaba mis manos con las suyas. Mis manos, pensé, y en ese fugaz instante de lucidez que enseña a veces a los sueños, comprendí que en mi pesadilla había vuelto a los 2 años de edad, cuando un accidente doméstico que por supuesto no recordaba me quemó las palmas de ambas manos. Mi padre volvió con un vaso de agua. Bebí. Al ver que no me ocurría nada, nos dejó solos. Mi madre prometió que se quedaría conmigo hasta que me durmiera. De mi pecho escapaban hipos y jadeos. Cuando mi madre apagó la luz, pedí: tienes que contarme cómo me quemé las manos. Mañana, respondió. Ahora respira hondo y procura dormir. ¿Quién estaba conmigo aquel día? Insistí. Era ella, ¿verdad? Me hizo callar con un sonido tranquilizador, como el que se usa para dormir a los bebés, y que también podía significar asentir. Agotado por la tensión, me quedé dormido. Capítulo 6. Me sentía tan torpe como un bebé aprendiendo a caminar cuando mi madre me llevó por última vez al médico. El aire era inesperadamente cálido.
La piel me hormigueaba bajo las excesivas capas de ropa. Durante aquellas semanas había crecido y las prendas me estaban cortas y los zapatos me apretados. El lunes que viene al colegio, ordenó el médico cuando acabó de reconocerme, a recuperar el tiempo perdido. Luego, volviéndose hacia mi madre, añadió: aunque no conviene que se esfuerce demasiado de momento, y este verano si puede llevarlo 15 días a algún sitio de montaña. Háganlo. Por primera vez en mucho tiempo, aquel día la comida fue alegre. Mi padre, que solía tener una expresión severa, bromeó durante el tiempo que estuvimos sentados a la mesa, y a los postres se levantó. Volvió con mis tebeos requisados y los dejó frente a mí. Toma, espero no tener que arrepentir. Demuéstrame que puedo confiar en ti y no te pases todo el tiempo leyendo. Le prometí que solo leería uno al día, puesto que además tenía que empezar a estudiar. En aquel momento le habría prometido cualquier cosa. Lo más importante era que me había librado de la tos, de las inyecciones, de la carne medio cruda. El domingo iremos a casa de la abuela, anunció mi madre. Esa era otra buena noticia. Eso significaba que yo empezaba ya a hacer vida normal. Estaba deseando ver a mi abuela, que había pasado ingresada en un hospital casi exactamente el mismo tiempo que yo guardaba. Anda, lárgate con tus tebeos, ordenó mi padre fingiendo un ruido, y recuerda que me has dado tu palabra. Tan pronto como estuve a solas con mi tesoro, empecé a disfrutar de los prolegómenos de la lectura. Lo primero era separar los de Dalia Negra. Después, elegiría uno como favorito y lo leería una vez más. Con el montón sobre las piernas sentado en mi cama, pero no dentro de ellas, comencé a pasar los tebeos uno por uno poniéndolos a un lado. Y de pronto vi uno que no había visto antes, y luego otro igualmente nuevo, y otro, incluso uno de Dalia Negra. Conté los de la bruja, 1, 2, 3, 4 en total, y antes solo eran 3. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo era posible una cosa así? Tras una enésima comprobación, no fui capaz de seguir retrasándolo al momento. Con el corazón desbocado me dispuse a abrir el nuevo de Dalia Negra. Primero observé detenidamente el dibujo de la portada. La ilustración mostraba la casa de la bruja, contra la que se recortaban unas siluetas infantiles. Era difícil saber si intentaban entrar o trataban de escapar, aunque parecía más bien este último. Entonces advertí algo más. Alguien había escrito una serie de cifras bajo el título. Inmediatamente pensé en un mensaje en clave. ¿Por qué manos habría pasado aquel tebeo antes de llegar a las mías? ¿Quién y para qué había escrito en semejantes y tardíos números? Los leí una y otra vez para tratar de encontrar alguna progresión lógica. 1, 2, 6, 4, 3, 5, y más abajo, confundiéndose casi con las cejas de la casa de la bruja, una segunda serie con las cifras agrupadas de 2 en 2. 7, 9, 9, 28, 9, 29, 15, 13. Pero por más vueltas que daba en mi cabeza, a las pocas combinaciones que se me ocurrían, no encontraba ninguna lógica, ni siquiera una relación entre ambas series. Naturalmente, lo primero que pensé fue sustituir las cifras por las letras del alfabeto, de modo que el 1 equivaliera a la A, el 2 a la B, etc. Pero el resultado no tenía ningún sentido. Así la primera serie se leería a Bedford, si consideraba el sonido CH como una letra, tal como me habían enseñado. Además, en la segunda serie aparecía el número 29 y el abecedario solo tenía 28 letras. Me decidí a leer este tebeo dejando para más tarde la solución del enigma. Por suerte, era justamente la continuación de aquel cuyo final interrumpido me había hecho cavilar tanto. Sería a partir del momento en que los chicos entraban en la casa de la bruja, sin saber que ella los estaba observando. La registraban de arriba abajo, sin descubrir nada sospechoso, ni a la propia Dalia. Uno de ellos insistía para que se fuera cuanto antes. Estaba oscureciendo y la bruja podía llegar en cualquier momento. Desde el sótano, gracias a su bola de cristal, ella los veía perfectamente y aguardaba como una araña que ha tejido su tela y se limita a esperar que su presa caiga en ella. A punto ya de irse, la niña creía oír un ruido que venía de abajo y deducía que la casa podía tener un sótano. Encontraban la puerta, no estaba cerrada con llave, la empujaban, estaban a punto de caer en las garras de la bruja. Aún ahora, después de tantos años, puedo revivir aquel instante con la intensidad de los recuerdos que nos marcan para siempre. Me veo pasando la página absorto, ajeno al sol de la tarde que entraba a través del balcón y a los ruidos del exterior, reteniendo la respiración, deseando más que nada en el mundo conocer la continuación de la historia. Daniel, la irrupción de mi padre, que entraba en mi habitación sin llamar, me sobresaltó. Poco quedaba en su rostro de la expresión risueña de antes. Volví a tener el gesto ceñudo de los malos momentos.
Lo peor era que yo no conseguía entender a qué se debían sus cambios de humor. Hubiese preferido un padre siempre autoritario y de mal genio como lo eran algunos de los padres de mis amigos, a aquellos altibajos que me desconcertan. No se sentó junto a mí como habría hecho mi madre. Permaneció de pie, mirándome fijamente como si no supiera por dónde empezar, y por fin comenzó con una frase inesperada. «¿Ya eres mayor?» No respondí porque no sabía cómo hacerlo, porque él no esperaba ninguna respuesta. «Le he dicho a tu madre que podéis ir a casa de tu abuela el domingo, aunque sé lo que significa. Para mí es casi como faltar a mi palabra. Juré que nunca dejaría que tu tía volviese a estar cerca de mí. ¿Sabes por qué, verdad?» Más o menos. Pensé que si respondía así, él continuaría hablando sin reservas y podría enterarme por fin de qué era lo que tenía contra mi tía Diana, pero no funcionó. Le pedí a tu madre que no la dejase entrar en casa y se ha dedicado a merodear por los alrededores como una ladrona. Supongo que si quería verme es porque me quiere y no nos hemos visto desde... Sí, desde el día que pasó aquello, hace 9 años. No se puede seguir queriendo a alguien después de 9 años sin verlo. Aún así, la recibí una noche para complacer a tu madre y voy a dejar que os veáis el domingo. Ojalá no tenga que arrepentir. Contemplé las manos de mi padre en las que siempre me habían llamado la atención las venas muy marcadas y abultadas. Hacía tiempo que no recibía ninguna caricia de aquellas manos. La explicación tal vez estuviera en lo que él había empezado diciendo, ya eres mayor, y sí, en ocasiones alguna bofetada. Pensé de una forma confusa que no habría sido capaz de concretar en palabras, que en algún momento durante mi crecimiento y por los cambios que se estaban operando en mí, había dejado de gustar. Mi padre se imponía la obligación de cuidar de mí y a su manera, exenta de demostraciones, me quería, pero nada más. Yo no era el hijo que le había gustado ya. Quizá yo habría querido ser esa clase de hijo, pero él no me daba ninguna pista de lo que esperaba de mí. De pequeño siempre estabas con tu tía, dijo. Todo el mundo decía que te parecías a ella. Espero que ya no puedan seguir diciéndolo. No quiero que te incluya. Si voy a dejar que la veas es porque se irá muy pronto. De acuerdo, respondí, sin saber qué se esperaba exactamente de mí. Ahora